Hola, buenos días. Gracias por habernos invitado a este acto. Y también corroborar que cada vez hay más mujeres en la enseñanza y en nuestras aulas. Cuando yo empecé a estudiar hace mucho, éramos únicamente un 10% en las aulas de las escuelas de ingeniería. Ahora mismo en mis clases ya tengo el 30% y hasta el 50% de mujeres que apuestan por la industria. Os quiero presentar el proyecto que estamos trabajando en nuestra universidad. Se denomina Hidrógeno Dorado, autoproducido para autobuses urbanos. El Ayuntamiento de Madrid ha apostado por la descarbonización en el sector, en su transporte, y este año va a comprar 10 autobuses de pila de combustible. Esas siglas que ponen ahí son pilas de combustible. Para ello, va a construir una hidrogenera en la zona de entrevías con 42.000 metros cuadrados de superficie, unas 3.000 placas fotovoltaicas para abastecer con energía eléctrica un proceso de hidrólisis y generar hidrógeno verde. Pero la flota de autobuses son unos 2.050 autobuses. Esos autobuses ahora mismo se mueven con gas natural comprimido. Pero también la ciudad de Madrid tiene otra fuente de energía renovable. ¿Cuáles son esas fuentes de energía renovables? Son los residuos sólidos urbanos, la fracción orgánica de esos residuos sólidos urbanos. Actualmente estamos generando 460 gigavatios de biometano. ¿Por qué no producir ese hidrógeno en lugar de las placas fotovoltaicas, producirlo a partir de ese biometano? El reformado del metano es un proceso ya conocido. Se está reformando el metano de origen fósil. Ese proceso en ese reformado se produce hidrógeno y se produce CO2, que ese CO2 va a la atmósfera, y ese hidrógeno se denomina hidrógeno gris. Si ese CO2 que estamos echando a la atmósfera lo absorbiésemos y lo capturásemos, estaríamos ya hablando del hidrógeno azul. Si ahora pasamos al hidrógeno renovable, la materia prima es renovable, son los residuos sólidos urbanos, la fracción orgánica, tendríamos que añadir un proceso más que se denomina upgrading. En ese upgrading estamos separando otra vez el CO2 del biometano, ahora ya sí que lo llamamos biometano, no biogás, pero ese CO2 que echásemos a la atmósfera sería un CO2 neutro en emisiones porque la materia prima es renovable. Nosotros, ya ese biometano se puede reformar de la misma manera que se reforma el metano fósil y también tendríamos un CO2 que echásemos a la atmósfera, que ya también sería neutro, y ese hidrógeno que se generaría se denominaría de la misma manera que el hidrógeno anterior, hidrógeno verde. Desde nuestra cátedra nosotros apostamos por hacer una captura de ese CO2 y ya tener ahí emisiones negativas. De tal manera, por eso lo llamamos hidrógeno dorado. Esta es una tecnología que no es nueva, ya están apostando, ya hay un plan nacional que la ciudad de Haro, en La Rioja, va a intentar hacer ese hidrógeno verde a partir de los residuos sólidos urbanos de la ciudad y utilizarlo para el transporte de recogida de basuras. O sea que no es un proyecto nuevo. Aquí en la siguiente transparencia, si me deja pasar. Sí. Quiero mostraros un poquito los números y lo que estamos haciendo desde la cátedra. El color azul muestra el consumo de ese biometano y el color marrón las emisiones de ese CO2 a la atmósfera. Si nosotros esos 460 gigavatios que os he dicho que estamos generando de biometano, lo utilizásemos en la red de autobuses, no podríamos abastecer el 50% toda la demanda, solo nos quedaríamos en un 50%. Pero si ese mismo biometano lo convertimos a hidrógeno dorado, ya podríamos abastecer un 71% de la demanda. ¿Por qué este incremento? Porque es mucho más eficiente, aunque tengamos dos procesos, el upgrading y el reformado, que quemar ese biometano en un motor de combustión interna. Tenemos un 28% más de rendimiento. ¿Qué es lo que proponemos desde la cátedra? Pues hacer un mix energético. De la misma manera que hay un mix energético con nucleares renovables, pues hacer un mix energético con los autobuses. Que parte de la flota, un 61%, utilizase pilas de combustible con este hidrógeno dorado, con emisiones negativas, y un 39% que utilizase el gas natural de origen fósil, para de esta manera que nuestro transporte fuese neutro en emisiones.
Ahí en números tendríamos que, por ejemplo, el precio de autoproducir este hidrógeno es más o menos unos 40 euros por 100 kilómetros más transporte, mientras que el precio a día de hoy del gas natural en el mercado está en unos 113 euros por los 100 kilovatios. Aquí os dejamos los datos, mis datos de contacto y los datos de la cátedra y de la universidad. Muchísimas gracias por vuestra atención.